Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, no lleven bolsa ni alforja ni sandalia y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan primero: paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y les reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no les reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad se nos ha pegado de los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La palabra de Dios no la proclamamos en la Eucaristía solo para recordar lo pasado, lo que sucedió en tiempo de Jesús, sino para escucharla, para reflexionarla y sobre todo para vivirla. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Nuestra preocupación debe ser siempre estar a la escucha de lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Dios nos habla de muchas formas y maneras, pero una de las formas más importantes por la que Dios nos habla, sin duda ninguna, es por su palabra. Nos comunicamos con Dios y Dios con nosotros por medio de su palabra. Necesitamos siempre prestar atención a la proclamación de la palabra de Dios en la Eucaristía, en la celebración de los sacramentos, etc. No podemos olvidar de la lectura que se ha proclamado, sino tenemos que seguirla rumiando durante la semana, en nuestra casa, en el camino, para que esa palabra de Dios cale en lo más profundo de nosotros. No olvidemos que es una de las maneras privilegiadas de hablarnos el Señor. También necesitamos reflexionar la palabra de Dios, que realmente la palabra de Dios nos convenza a cada uno de nosotros, que al reflexionarla vayamos dándole la razón en nuestra vida a la palabra de Dios, ¿no? Que vayamos experimentando que vivir de acuerdo con la palabra de Dios es fuente de alegría, que nos va haciendo más felices en nuestra vida. La palabra de Dios siempre será como luz en los momentos de oscuros de nuestra vida. Cuando no sabemos qué hacer, cómo actuar, reflexionemos en la palabra de Dios, traigámosla a nuestra mente y a nuestro corazón y tratemos de actuar de acuerdo con su palabra. En el Evangelio de hoy, Jesús también nos invita a anunciar esa palabra. Vayan delante a anunciar el mensaje salvador de Jesús. Y el trabajo es mucho y los obreros son pocos, nos dice hoy el Evangelio. Todos tenemos esta responsabilidad de hacer creíble el Evangelio de hoy. A veces cuando escuchamos esta frase, los obreros son pocos y la mies es mucha, pensamos que es una llamada a la vocación sacerdotal o religiosa, pero es una llamada a todos a anunciar el Evangelio. Con frecuencia pensamos que anunciar el Evangelio es enseñar una doctrina o unos conocimientos. Lógicamente para esto tenemos que estar preparados, pero el Evangelio lo anunciamos sobre todo con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo.
Cuando intentamos ser acogedores, desinteresados, comprensibles, amables, justos, estamos comunicando la palabra de Dios, la estamos anunciando. Es que el Evangelio no es solo una doctrina, sino que es fundamentalmente una persona. Y en la medida que vamos con nuestro ejemplo, dando testimonio del estilo de vida de Jesús, estamos presentando a Jesús a los demás. Como cuando presentamos a un amigo y hablamos bien de ese amigo en nuestra presentación invitamos a los demás a ser amigos suyos, también así debe ser nuestra relación con Jesús. Lo importante es contagiar con nuestra vida ese estilo de vida de Jesús que va siendo un mundo más humano, un ambiente muy distinto que nos rodea. Es necesario esta tarde que nos preguntemos qué es lo que puede llevar hoy a las personas hacia el Evangelio, a las personas de mi familia, de mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo yo llevarles a esas personas al Evangelio? ¿Cómo pueden aceptar a Dios como algo nuevo, como algo distinto en sus vidas? Fundamentalmente será con nuestro ejemplo. Jesús les dice a sus discípulos que no lleven nada para el camino. A nosotros nos dirá hoy que no vayamos con grandes discursos, sino con nuestro testimonio de vida. No se trata de convencer con nuestra palabra, se trata de mostrar con nuestra vida. Si cada uno de nosotros fuéramos mejores cristianos, viviésemos más de acuerdo con el Evangelio, seguro que convenceríamos más y mejor a los que nos rodean. También nos advierte Jesús que esta misión es difícil. La comparación de Jesús es sumamente expresiva. Les envió como corderos en medio de lobos. En una ciudad tan agresiva, tan egoísta, tan materialista, ¿se puede vivir de otra manera que no sea en defensa de lo que nos hace daño? Jesús nos llama a vivir de tal manera que puedan descubrir en nosotros su bondad. No solo se necesita que desaparezcan los lobos, sino también que aumenten los corderos, es decir, las personas que apuesten por hacer el bien a los demás, por amar siempre a todos y de todas las maneras. No es fácil lograrlo, sin duda ninguna. La tentación más normal es a endurecernos y a defendernos atacando y haciendo el mal. Un famoso teólogo húngaro oraba diciendo: Señor, concédeme que pueda hacer algo para que la vida sea un poco mejor allí donde tú me hayas colocado. Ojalá que sea también nuestra oración: Señor, concédeme que pueda hacer algo para que la vida sea un poco mejor allí donde tú me hayas colocado. También nos dice Jesús, cuando entren en una casa, digan paz a esta casa. Antiguamente, cuando se tocaba en una casa, la persona de dentro respondía ¿quién? Y la que tocaba decía paz. Lo primero que han de comunicar sus discípulos al entrar en una casa es la paz, ¿no? Paz a esta casa, nos dice el Evangelio, ¿no? Ojalá que nosotros tengamos también esta actitud de transmitir la paz, porque la paz es la primera señal del reino de Dios. Es que el seguidor de Jesús en cualquier lugar que esté debe llevar la paz, transmitir paz, contagiar paz, ¿no? Evitar todo lo que perturbe la paz, ¿no? Con palabras, con gestos, con acciones. Vamos a evitar todo lo que quite la paz en el corazón de cada uno de nosotros, en la relación con las demás personas, en el ambiente en que cada uno nos movemos. De todo cristiano, según Jesús, se debe decir lo que decimos de algunas personas. Esta persona me infunde paz, esta persona es una persona de paz, me contagia paz, ¿no? Tenemos que convencernos que la paz también depende de ti, de mí, de cada uno de nosotros. Con frecuencia pensamos que la paz depende de unos pocos. Ante tanto conflicto, tanta guerra, tanta violencia, a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo, pensamos que la paz se llevará con acuerdos de Estado, con intervenciones de políticos, etc. El conseguir la paz también depende de cada uno de nosotros, ya que la paz nace fundamentalmente en el corazón de cada persona. Y según Jesús, en el corazón de cada persona es donde están lo bueno y lo malo. Cada uno de nosotros, con nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir, de reaccionar, podemos entre los que nos rodean acercar la paz, llenar ese ambiente de paz o alejar la paz,
hacer que no vivamos en una relación pacífica. Esta paz es regalo de Dios, pero también esfuerzo y fruto de cada uno de nosotros, de lo que pongamos cada uno de nosotros para construir esa paz. Podríamos preguntarnos también en esta tarde, ¿qué hago yo como cristiano? ¿Contagio paz en mi familia, con mis vecinos, con mis amigos? ¿Evito todo lo que pueda perturbar las relaciones con los demás? ¿Estoy en paz conmigo mismo, con los demás y con Dios? Por lo tanto, necesitamos comprometernos con las palabras del Evangelio. Escuchemos a Dios, donde la vida clama. Escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla.